Bueno, entonces, buenas noches para todos. Espero que se encuentren bien. La clase de hoy vamos a ver la guía número 1 del mes de agosto. Entonces voy a compartir pantalla nuevamente. Mm, mm, que me está fallando un momentico para poder compartirla. Listo. Bueno, entonces en esta guía vamos a encontrar todo lo referente a la economía. Entonces, yo hice un pequeño resumen de la primera página en donde habla qué es la economía. Entonces, habla de que la economía es una ciencia social que estudia la producción, distribución y consumo para satisfacer las necesidades básicas. Bueno, entonces vamos a ver cuáles son las necesidades básicas. Las necesidades básicas son las fundamentales que tienen las personas y hace referencia a los elementos mínimos indispensables que los seres humanos necesitamos para vivir. O sea, aquí en la imagen podemos observar que una necesidad básica es el vestido, la alimentación, la educación, la vivienda y la salud. Entonces, cuando hablamos de las necesidades básicas, estamos hablando de las necesidades primarias que las personas debemos cubrir para poder sobrevivir. Pasamos ahora a ver las necesidades secundarias. Las necesidades secundarias son las que nosotros satisfacemos a medida que pues tenemos un buen trabajo y este aumenta nuestro bienestar de vida. Entonces, un ejemplo de eso es cuando nos podemos comprar un carro o podemos salir a cenar o a una fiesta o nos podemos ir de vacaciones. Eso es una necesidad secundaria. O sea, eso es como un gustico que nos podemos dar después de cubrir las necesidades básicas. Bueno, entonces, continuando con el tema, vamos a ver los bienes y servicios. ¿Qué son los bienes? Es cualquier objeto material que satisface una necesidad a cambio de un precio. Y un servicio es una actividad o actividades que se ofrecen a cambio de un precio para satisfacer una necesidad. Entonces, los bienes son las cosas materiales que nosotros adquirimos y el servicio, pues cuando nos prestan, aquí hay en la imagen podemos ver, nos prestan el servicio del acueducto, eh, la tecnología o un servicio en el banco. Entonces, ahí podemos observar los bienes y servicios. Bueno, entonces, el siguiente tema es el trabajo. Entonces, el trabajo es una de las actividades humanas y uno de los factores de producción económica de un país. La fuerza del trabajo es la que se realiza en una actividad.
Y el medio de producción son las herramientas empleadas. También podemos encontrar diferentes clases de trabajo. Encontramos el trabajo intelectual o profesional y el trabajo de mano de obra u oficio. Entonces aquí podemos observar diferentes tipos de trabajo profesional y de mano de obra. Y ya pasamos a la actividad número 1. Eso es lo que podemos encontrar en la página 2 de la guía. Entonces la actividad 1 dice, responda o complete cada una de las preguntas. La primera pregunta. Bueno, es ¿por qué la economía? Ay, me pasé. ¿Por qué la economía es una ciencia esencialmente social? Vamos a decir la respuesta de esta. Entonces, respuesta. Entonces, la economía es una ciencia social porque está presente en nuestro diario vivir y nos aporta el conocimiento necesario para poder satisfacer las necesidades básicas y secundarias, las que vimos en la diapositiva anterior. Entonces así quedaría la respuesta de la primera pregunta de la actividad número 1. Digamos que voy a subirla un poquito. Voy a responder la segunda. Bueno, la segunda. La segunda pregunta dice, la satisfacción de las necesidades humanas se ve limitada por un factor dentro del proceso económico, la escasez. Se dice, ¿qué recursos naturales actualmente son escasos? Bueno, entonces aquí nos están preguntando por recursos naturales. Entonces los principales recursos naturales, la arena, el suelo, el agua, la madera, podríamos escribir, y el petróleo, entre otros. El petróleo, listo. Entonces, ¿sí quedaría la respuesta de la segunda pregunta? La A. Pues la voy a borrar. Voy a pasar a la siguiente. Bueno, pasamos a la B. Dice, ¿qué recursos humanos son escasos actualmente? Entonces, la respuesta de esa
sería así. En la actualidad, son escasos los altamente calificados. Altamente calificados. Para desarrollar actividades específicas. Entonces, sí quedaría la respuesta de la B. Entonces ahora pasamos a la tercera. Dice, ¿cuál es el problema económico que nos plantea actualmente la escasez? La respuesta es, bueno, el principal problema son los recursos, pues son limitados. Son limitados. Ya que nos obliga a elegir la mejor forma de usar nuestros recursos disponibles. ¿Listo? Esta sería la respuesta de la tercera. Bueno, entonces pasamos a la cuarta. Todos los bienes y servicios requeridos para satisfacer las necesidades de las personas son el objeto de estudio de la economía. A. Por lo tanto, el objeto de estudio de la economía es, explica el ejemplo. Bueno, entonces vamos a explicar el ejemplo. Entonces dice, A. Todos los bienes estos bienes son la educación, la alimentación, vivienda y los servicios que satisfacen a las personas eh, serían el transporte, y el comercio. Entonces, así quedaría la respuesta de la cuarta. Bueno, ya voy a cambiar la diapositiva.
Bueno, entonces, en esta diapositiva vamos a ver los principios de la economía. Esto lo podemos encontrar en la página 3 de la guía. Entonces, habla de que los principios de la economía son una regla para optimizar los recursos escasos, que en este caso serían la tierra, la mano de obra, el capital y la administración. Entonces, aquí, según Gregory, estos son los 10 principios en los cuales se divide la economía. Entonces, observamos 10 principios. Los 4 primeros principios hablan de cómo las personas toman decisiones. En el primero dice, los individuos se enfrentan a disyuntivas. Entonces, ¿qué quiere decir eso de disyuntivas? Los individuos se enfrentan a dilemas, a decisiones que a veces deben de tomar. Un ejemplo de esto es cuando yo estoy en el dilema de ir a comprar unos tenis. Entonces yo quiero comprarme unos tenis, pero no sé si comprarme unos tenis baratos o unos caros. Si me los compro baratos, me va a alcanzar para comprar otra cosa, pero corro con el riesgo de que los tenis baratos de pronto se me van a dañar y no me van a durar lo suficiente como para yo poder pues seguir sin zapatos. Entonces estoy en ese dilema, entonces estoy en esa, enfrentándome a este tipo de, de situación en la cual yo no sé qué elegir, si comprarme los tenis baratos o comprarme los tenis caros. Entonces ahí estoy mirando cuál es la mejor opción, si lo miro por el lado económico o si lo miro por el lado de calidad. Bueno, entonces en el segundo dice, el coste de una cosa es aquello a lo que se renuncia para conseguirla. Entonces aquí en el segundo nos está hablando eh, de si yo en algún momento eh, quiero estudiar en la universidad o quiero estudiar alguna tecnología o un tecnólogo, entonces me enfrento con la posibilidad de estudiar o trabajar. Si yo trabajo, no puedo estudiar. Entonces ahí me enfrento también en un dilema como el primero. Entonces dice el coste de una cosa es aquello a lo que renuncia para conseguirlo. O sea, si yo decido trabajar, entonces en algún futuro quizás me voy a arrepentir por no haber estudiado. Pero pues por el momento habla de que si debo de escoger si estudiar o trabajar. Entonces ahí habla del costo que yo debo asumir por decidir trabajar. El tercero, las personas racionales piensan en términos marginales. Entonces aquí está hablando de las personas cuando están trabajando, mmm, quieren hacer más actividades aparte de las que tienen su trabajo, ¿ya? Entonces son personas que se esmeran por tener un buen ambiente laboral, además de prepararse adecuadamente para poder funcionar bien en su trabajo. El cuarto, los individuos responden a los incentivos. Bueno, este punto habla de cuando yo estoy trabajando, entonces ponen metas en el trabajo. Un ejemplo de esto es, bueno, yo trabajo en Claro, entonces ahí, entonces cada mes en mi empresa escogen al empleado del mes por ventas, por buena presentación, por buen manejo de los clientes. Entonces, ahí cada mes van a poner el empleado que mejor se destacó en el mes. Entonces, eso hace que cada trabajador quiera seguir eh, esmerándose por poder ser el mejor del mes. Bueno, entonces pasamos a los tres siguientes, que sería el 5, el 6 y el 7. Estos hablan de cómo interactúan las personas. Entonces el 5 dice, el comercio puede mejorar el bienestar en todo el mundo. Aquí está hablando de las relaciones
comerciales que hacen con otros países. Entonces, se podría decir que son las exportaciones que podemos hacer con, digamos, exportando el café. Bueno, la 6. Los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica. O sea, aquí está hablando de las diferentes formas en cómo organizan la economía. El 7. El Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado. Los siguientes tres, el 8, el 9 y el 10, hablan de cómo funciona la economía. El 8. El nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. Un ejemplo de esto puede ser si yo eh, tengo una empresa de turismo, digamos en Cartagena. Entonces, yo estoy generando una mayor economía porque muchos turistas de otros países a, vienen a, digamos, si yo tengo una ruta de turística, entonces yo estoy generando empleo y estoy generando ganancias por estas personas que vienen de visita. El 9. Los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Entonces aquí está hablando de una inflación. Entonces, la inflación es cuando suben los costos de los artículos. Entonces, a mayor inflación, obviamente todo va a estar más costoso y algunas personas no van a tener con qué suplir estas necesidades. Compra, porque si todo está costoso, va a ser imposible que la economía tenga un equilibrio. Y para esto pasamos al 10. Le dice la sociedad se enfrenta a disyuntivas, a dilemas morales, bueno, morales no en este caso, a corto plazo entre la inflación y el desempleo. Entonces, como los precios suben, obviamente si yo gano muy poco o estoy desempleada, va a ser difícil que yo pueda suplir mis necesidades básicas, que es la alimentación, la vivienda y la educación. Entonces, estos son los 10 principios de la economía. Seguidamente pasamos los modos de producción. Esto lo encontramos en la página 4 de la guía. Entonces, los modos de producción es la forma en cómo se organiza la economía para producir bienes y servicios. Aquí hay un cuadrito comparativo en donde podemos observar los diferentes modos de producción a lo largo de la historia. Entonces, modo de producción, comunidad primitiva. Entonces, habla de que en esta época no habían clases sociales y los medios de producción de ellos, pues ellos fabricaban sus propias herramientas y cada día pues las mejoraban. Pasamos al modo de producción esclavista. Entonces, en este tiempo sí había una clase dominante que era el amo y el esclavo. Se dice que su principal característica es sometimiento y el amo era el dueño de la fuerza productiva, o sea, de la mano de obra y de los medios. Luego pasamos al modo de producción feudal. Aquí la clase dominante son los señores y el siervo. Entonces, la propiedad completa de los medios y una parte para el trabajador, una parte muy mínima. El capitalista, clase social, burguesía, proletariado. Dice que la propiedad privada de los medios, el trabajador es jurídicamente libre, ya no está ni esclavo ni en el feudalismo. La fuerza de trabajo es la única propiedad que posee el trabajador. Y pasamos al último modo de producción, que es el socialista. En este no hay clases sociales. Es una propiedad colectiva y una cooperación recíproca, o sea, mutuamente. Ahora pasamos a los factores de producción. Bueno, los factores de producción son los recursos que se utilizan para crear y producir bienes y servicios. Entonces encontramos 4. Encontramos la tierra. La tierra
acá son los recursos naturales que nos provee la naturaleza. También encontramos la tierra cultivable, la tierra para edificación y los recursos minerales como el oro, la plata, las esmeraldas. Pasamos al siguiente. Ya nos quedan 10 minutos de clase. Entonces, terminamos cuando se acabe la clase, esperamos unos 10 minuticos y a las 8 nos volvemos a conectar para terminar ya con la guía. Bueno, entonces aquí nos muestra un factor de producción como el trabajo, que es el tiempo que las personas dedican a la producción, el tiempo y su fuerza. Luego pasamos al capital. El capital son los bienes que invierten para producir más bienes y servicios. Y el último es la tecnología, que es el conjunto de conocimientos y las técnicas aplicadas en una determinada actividad. Bueno, entonces alcanzamos a iniciar la actividad 2. Entonces aquí dice, observa la imagen y explica a qué se refiere y qué relación tiene. Entonces aquí es, la actividad 2 está en la página 4. Entonces la imagen es la que encontramos antes de la actividad. Aquí de todas maneras se ve para que ustedes la tengan en cuenta. Les dice, vamos a escribir la respuesta. Bueno, entonces la respuesta quedaría así. Hace referencia a los insumos, encontramos los insumos, que es el trabajo, perdón, los recursos de la naturaleza. Los insumos que se utilizan a las personas y medios de producción punto seguido, y su relación es maximizar el beneficio económico de una empresa dentro de un sistema de mercado. Entonces, así quedaría la respuesta de la primera pregunta de la actividad 2. Bueno, pasamos al siguiente tema, que son los sectores de la economía. También está en la página 4. Los sectores de la economía son la división de la actividad económica de un estado o territorio, dentro de los cuales, bueno, en nuestro país, Colombia, podemos encontrar 4 sectores: sector primario, sector secundario, sector terciario. Entonces, alcanzamos a mirar el sector primario y secundario. Entonces, aquí observamos el sector primario, sector primario
Es el conjunto de actividades a través de las cuales la materia prima son transformadas en bienes manufacturados de consumo. Entonces, dentro de las materias primas, este en el sector primario. Es que está el sector primario. Son la explotación de los recursos naturales. Aquí encontramos la agricultura, la pesca, la minería, la apicultura, la silvicultura, la caza y la ganadería. Entonces, estas son las principales actividades que podemos encontrar en el sector primario, todas las que se obtienen de la explotación de estos recursos, ¿ya? Las materias primas. El sector secundario ya es cuando todas estas materias primas se transforman y se convierten en un bien manufacturado de consumo. Dentro de esto encontramos la industria, la construcción, la energía y la artesanía. Pasamos al sector terciario. El sector terciario son todas las actividades económicas cuyo propósito es la producción de los servicios que demanda la población, conocida como sector de servicios. Entonces, los principales servicios, la educación, el transporte, servicios financieros como los bancos, sanidad en los hospitales. Pasamos al sector cuaternario. Sector cuaternario son todas las actividades tecnológicas, los medios de comunicación, la investigación, todo lo que tiene que ver con tecnología, con telecomunicaciones. Bueno, entonces, así pasamos a la actividad 3. Está en la página 5, la actividad 3. Entonces nos dice, explique con base en sus experiencias cada uno de estos factores. Factor tierra. Yo creo que alcanzamos a hacer esto antes de que se acabe el primer encuentro. Tierra. Entonces, la tierra son los recursos naturales empleados para una determinada actividad económica. Entonces, respuesta de trabajo. Luego pasamos al trabajo. Es la fuerza que ejerce una o varias personas para realizar una actividad Listo, entonces ya nos quedan menos de un minuto, entonces a las 8 nos volvemos a conectar para terminar ya porque pues ya iniciamos la actividad 3, entonces ya estaríamos solamente respondiendo esta actividad. Entonces los espero a las 8 nuevamente.